Y finalmente nos queda que para este caso la transformada de Fourier queda dada por esa expresión. Profe, pero... Y diga, no, ya nada. Nada, olvídese. Es que me iba a decir. Ujú. ok. La transformada, si observan, nos quedó compleja, es decir, nos queda como 1 entre A más J omega. Ujú. Esa es una expresión compleja. Ahora, dándola en el formato exponencial, nos quedó así, abajo del recuadro. El valor absoluto de esta expresión, jóvenes, es 1 entre raíz cuadrada de A cuadrada más omega cuadrada. Y la teta de omega es tan a la menos 1, negativa, de omega sobre A. Recuerden que el ángulo de fase es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Como el complejo está en el denominador, es el inverso, el signo es negativo de la fase. El menos 1, el tan a la menos 1 se refiere al ángulo cuya tangente proviene de la relación omega sobre A, ¿de acuerdo? Y esta fase, la tangente inversa, tiene una curva característica, como la tiene el coseno, el seno, la tangente, la cotangente, la tangente inversa, en fin, tiene una curva característica. Y esa es la gráfica que vamos a usar para determinar el espectro. Pero lo que quiero que entiendan, jóvenes, es que ya evaluada la expresión de la transformada, pues en realidad f de omega es 1 entre A más J omega. Lo que hice ahora es expresar esa transformada en términos de valor absoluto y ángulo de fase. Y así fue que separé el valor absoluto de f de omega, decíamos, es 1 sobre raíz cuadrada de A cuadrada más omega cuadrada. Y la fase es menos tangente inversa de omega sobre A. ¿Sí? Bueno, conclusión. Debido a que f de omega resultó una expresión compleja, el espectro de frecuencia va a estar formado por dos partes: la gráfica del valor absoluto y la gráfica del ángulo de fase. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, noten, esta figurita, la primera, está en el tiempo. Ahí está la variable. Ahora vamos a graficar el espectro. En la mayoría de las referencias montan la fase sobre el mismo plano para hacer referencia, pues que son parte del mismo ente, ¿no? En este caso, de la misma señal exponencial negativa. Pero bueno, yo para darle un poquito más de claridad los separé. Entonces, en la primera parte estamos graficando el valor absoluto, ¿sí? ¿Qué es la campana de Gauss? O sea, esta es la gráfica de esa expresión típica, ¿no? Y esa campana de Gauss la ven en muchas cosas, nosotros la vamos a ver en procesos aleatorios, ¿sí? Que tenemos, bueno, pues, eventos de ese tipo, ¿no?
Y el ángulo de fase, bueno, la tangente inversa es una curva. En el caso de las señales periódicas, jóvenes, los ejercicios que hicimos donde nos quedaron complejos eran líneas espectrales porque solo existen en valores de frecuencia fundamental, pero aquí hay amplitudes relativas para todos los valores de frecuencia y se vuelve una curva. Y esa curva es tan a la -1, el arco tangente. Negativo en este caso, pues porque el complejo estaba en el denominador, ¿de acuerdo? Así es que lo que estamos haciendo ahorita es graficar el espectro de frecuencia de la señal. ¿Cuál señal? Esta. Y el espectro consta de dos partes, valor absoluto y ángulo de fase. ¿Sí? Así es que, pues eso es lo que tenemos. Les refiero, esto, jóvenes, está en el libro, tal cual. Yo simplemente estoy intentando, pues, darle seguimiento, ¿no? Un seguimiento así básico, pero lógico, pues para que entendamos. A veces en el libro, como es natural, brincan algunos pasos y nosotros pues estamos resolviéndolo punto a punto, sobre todo la parte que me interesa a mí. Bueno, Entonces el de teta mega es eh, ¿cómo dijo? ¿Qué era? o sea, Bueno, ¿cuál es el nombre? El de, ajá, de sí, la última pues el señal. arco tangente, ¿no? Tan a la Ajá. -1. Ese, Ah, o sea, teta de omega, sí, la fase quedó dada como un arco tangente. O sea, acuérdense que el arco tangente es el ángulo cuya tangente es como cuando les decía, ¿cuál es la tangente de 45 grados? 1. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? 45 grados. Esa es la tan a la -1, ¿sí? Así es como le hacemos. Y como no hay nada más, digamos, grande desde el punto de vista de tangente que menos infinito e infinito, pues resulta ser que los ángulos que avientan esa tangente de infinito y menos infinito es, sí, 90 grados y menos 90 grados. Por eso el arco tangente está acotado entre pi medios y menos pi medios, ¿sí? Porque si le sacan ustedes la tangente a esos valores, pues los manda infinito y menos infinito, ¿sí? Esa es la condición. Así es que, ojo, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia, ahí están las omegas. Entonces, esto representa el espectro de frecuencia de esta señal. Estamos en señales no periódicas. Aquí, ¿cómo resolvimos estos dos casos? Les sugiero, jóvenes, que en particular el caso anterior le den una buena leída porque esto lo vamos a estar manejando con mucha frecuencia, ¿sí? Eh, Me refiero a este, ¿se acuerdan? Yo de pronto les empecé a hacer cuadritos donde les di valores a estos cuadritos y les dije cuánto vale la transformada. ¿Se acuerdan? La transformada nos quedó a tau sampling de omega tau medios. Entonces ya con esos valores hicimos gráficas de espectros, les di valores negativos y ya vimos cómo se calculan los cortes, ¿se acuerdan? Se igualan los argumentos a múltiplos de pi y de ahí despejamos el valor de omega. Bueno, pues esto sí fue el primer caso de transformada de Fourier. Ahora estamos con el segundo, la gráfica que acabamos de resolver, ¿de acuerdo? Pero bueno, viene un detalle. Resulta ser que estos dos casos los resolvimos sustituyendo en la definición de transformada y quedamos. Se dice que existe la transformada de Fourier de una señal cuando a la hora de evaluar la integral, este resultado resulta finito y inmediatamente de golpe se dice que sí existe la transformada de Fourier. Ahora, resulta ser, jóvenes,
que en sistemas de comunicación, la mayoría de las señales no cumplen con la condición de existencia de la transformada de Fourier, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó? Pues no satisfacen la existencia de esa transformada. Pero como son señales tan importantes, se busca la manera de justificar una transformada matemática y se encuentra, jóvenes, que aquellas señales que no cumplen con la condición de existencia se pueden expresar mediante funciones impulso, y a esas señales se les conoce como señales singulares. Señales singulares son aquellas, ahorita se los voy a presentar, cuya transformada queda dada en términos de impulsos, de flechitas, de deltas de Dirac. Recuerden, un impulso delta de t o delta de omega se representa por una flechita. Lo largo de la flecha es su amplitud y la posición, bueno, pues es el corrimiento correspondiente, ¿de acuerdo? Así es que, hecho lo que acabamos de hacer, de dos casos donde sí existe la transformada de Fourier, ahora vamos a pasar a casos donde no existe la transformada de Fourier y solamente podemos usar el recurso de matemáticamente expresar esa f de omega a través de impulsos. Lo que implica, pues, que tenemos que recordar el concepto de los impulsos, sus propiedades y cosas así, para usarlo, pues, simplemente como herramienta, ¿no? Y justificar algunos brincos, sobre todo ahora que ya vamos a entrar al proceso de la modulación. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, miren ustedes, lo que viene es el concepto de funciones singulares, ¿de acuerdo? Así es que, pues, nos vamos a detener un poco en este tema, en el asunto de las funciones singulares, pues por la importancia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, según lo que refiere el texto, se dice que una señal es singular si su transformada de Fourier queda expresada en términos de impulsos. Ojo, jóvenes, hay que diferenciar, aún en las referencias formales, a veces se refieren a los pulsos rectangulares como impulsos, pero nosotros vamos a referirnos a impulsos a las deltas de Dirac simplemente, a las flechitas, ¿no? A los conceptos matemáticos. Bueno, ah, dada la importancia, pues, de los impulsos y que muchas de nuestras señales en comunicaciones van a quedar expresadas como impulsos, ustedes podrían decir, ¿y cuál es la importancia? Sí, nosotros vamos a procesar señales físicas. Resulta ser
que, por ejemplo, las portadoras jóvenes son señales que regularmente se generan por periodos de tiempo muy largos. Y entonces, digo, pues como en el caso de las estaciones de radio, donde la unidad de radiofrecuencia está prendida a las 24 horas del día, y esas señales se les conoce como perpetuas, ¿sí? Eternas, perennes, cualquiera de esos nombres. Es decir, existen para todos los reales. Y a la hora que ustedes quieren calcular la transformada, van a ver que pues, los límites de la integral es de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan indeterminadas, es decir, el resultado no es finito. ¿Qué hay que hacer? Pues asumir un caso para un intervalo de tiempo finito y suponer que en el límite, cuando ese intervalo tiende a infinito, estamos resolviendo el problema. Pero ahí se presenta el concepto de límite ya. Bueno, pues los impulsos, repito, son herramientas matemáticas jóvenes, que en su momento nos van a ser útiles para justificar parte del proceso. Entonces, miren ustedes, para recordar, ¿sí? Primero, los impulsos los vamos a representar, ya saben, con la delta de t o delta de omega, según estén en el tiempo o en la frecuencia. Entonces, estos son impulsos, ¿sí? Ahora, cada impulso tiene su propia definición y tiene que ver con quién los está generando. Y entonces los impulsos pueden ser una secuencia en el límite de señales triangulares, senoidales, exponenciales, y la que a nosotros nos importa, hay algo que se llama impulso, impulso de muestreo, jóvenes, impulso de muestreo. Y este impulso de muestreo se define así: delta de t es igual a el límite de K sobre pi sampling de KT, cuando K tiende a infinito. Es decir, si es un límite, ¿de acuerdo? ¿Un límite de quién? De funciones de muestreo, de sampling, de seno de un argumento entre el argumento. Entonces, en comunicaciones se usa básicamente la definición de, de este impulso. Este impulso también está de hecho, nosotros lo vamos a manejar en la mayoría de los casos en el dominio de la frecuencia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ahora la variable es omega. Así es que delta de omega, impulso de muestreo, va a ser igual al límite de K sobre pi, sampling de K omega, cuando K tiende a infinito. ¿Quién es K? Es un parámetro que puede ser la amplitud de la función de muestreo, y se ve cómo esa amplitud puede crecer, pues, o sobre el dominio del tiempo se puede comprimir, en fin. Aquí el chiste es pues que dependiendo de quién genera los impulsos, provoca una expresión, ¿no? En su libro, jóvenes, viene una tablita con varias expresiones de impulsos en términos de quién generó esos impulsos. Repito, para nosotros los impulsos de muestreo son los que vamos a utilizar. Y su definición es esta: el límite de un sampling, tiempo, frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora miren ustedes, los impulsos tienen una serie de propiedades, lo recordarán, y esas propiedades son, por ejemplo, la integral de un impulso. ¿Se acuerdan? La integral de un integrando me da su área. Pues el área bajo un impulso es la unidad. Si es que ese impulso tiene una amplitud unitaria, porque bueno, si fuera 5 delta de t, pues su integral me da 5, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces la integral de un impulso es la unidad, ¿sí? Ahora viene otro concepto. Si yo integro, jóvenes, el producto de una señal por un impulso, como resultado de la integral me da la señal evaluada en cero, es decir, donde está el impulso. Este impulso delta de t, como flechita, está sobre el eje vertical. Así lo representamos gráficamente. Son flechitas, ¿no? Entonces esta delta de t es un impulso que se encuentra en el origen. ¿De acuerdo?
Ahora, si en lugar de multiplicar a la señal por un impulso en cero, multiplico por un impulso en T0, la señal se define en el valor donde está el impulso. Vean, en T0. Así es que estas propiedades pues son bastante abstractas, pero lo cierto es que nosotros las vamos a usar como herramientas matemáticas. No vamos a estar demostrando nada. Así es que, ¿en qué sentido? Miren ustedes, por ejemplo, si yo les digo, a ver, aplicando las propiedades anteriores, ¿no? Quiero saber cuánto vale la integral de menos infinito a infinito del producto de un impulso por e a la, no sé, menos at en dt. Así la vamos a usar. Por ejemplo, quiero saber cuánto vale esta expresión, la integral de un impulso por un exponencial como ese que se ve ahí, e a la menos at. Y entonces, según esta propiedad, si yo multiplico una señal por un impulso, el resultado de la integral es la señal evaluada en cero, porque el impulso está en cero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto me daría entonces esta expresión, jóvenes? Un impulso, ¿no? 1. 1. El resultado es 1. ¿De dónde salió el 1? Ah, pues que según esa propiedad me dice que esto es igual a e a la menos at para t igual a 0. Entonces, eso vale la unidad, ¿no? Así es que esto sería 1. Así es como lo vamos a utilizar, ya independientemente de la justificación, ¿no? Y nos quedaría así. Bueno, ¿se acuerdan también? De hecho, hay un concepto que es muy utilizado en comunicaciones, que resulta sumamente abstracto y la mayoría le damos la vuelta, que es la convolución. La convolución nos determina el área bajo la intersección de dos señales o más señales. ¿Y se acuerdan? Es la famosa integral de F1 de tau por F de t menos tau, en fin. Independientemente de cómo se determina la convolución, a nosotros lo que nos importa es cómo se comporta la convolución. Cómo se comporta la convolución con impulsos. Y entonces, ¿se acuerdan? La convolución se representa con un asterisco y también, nada más para usar, ¿no? Para tomarlo. La convolución en el dominio de la frecuencia de f de omega. ¿Quién es f de omega? La transformada de Fourier. Con un impulso me da f de omega. La convolución de f de omega con un impulso corrido a la derecha en omega 0 me da f de omega menos omega 0. Es decir, el impulso, jóvenes, me sirve de indicador de a qué valor de frecuencia me voy a llevar la f de omega, ¿sí? Si ahora tengo f de omega convolución de un conjunto de impulsos, pues me va a dar un conjunto de f de omega en los valores de frecuencia de los impulsos, ¿sí? Entonces, básicamente, es como vamos a usar estos recursos. ¿Por qué estamos recordando el concepto de impulso? Porque las señales singulares se caracterizan porque están expresadas en el dominio de la frecuencia a través de impulsos. ¿Qué es un impulso? Bueno, delta de t, delta de omega. ¿Cómo se define? Dependiendo. En el caso del impulso de muestreo, este impulso es el límite de K sobre pi. ¿Quién es K? Un parámetro que va a ir cambiando, ¿sí? Sampling de KT. Si estuviera en la frecuencia, nos queda así. Esas características, la integral de un impulso unitario vale 1. La integral del producto de una señal por un impulso me da la señal, en el caso de un impulso en cero, la señal evaluada en cero. Si el impulso está desplazado, pues nos da algo así, ¿no? La idea es
usar esas herramientas. Pues acuérdense, estas son de muchos cursos de matemáticas, ¿no? Profe, Diga usted. una pregunta bueno, nada más para confirmar. Entonces, en la exponencial se aplicaron dos propiedades, la de cuando tenemos el pulso y, esa, quedaría evaluada en cero, ¿no? Y quedaría solamente el pulso, bueno, la integral del pulso, ¿no? Y ya sería por eso No, pero evaluado. no queda el impulso. O sea, nos queda la función evaluada en donde se encuentra el impulso. O sea Ok. que aquí, antes de ese 1, lo que tendríamos en realidad sería E a la menos AT para T igual a 0. En realidad este sería el resultado Ujú. de la integral, ¿sí? Ujú. Y bueno, pues eso es lo que nos daría la unidad. Ahora, si el impulso tuviera algún corrimiento, por ejemplo, delta de t menos 5, pues aquí, sí, nos quedaría en lugar de 0, pues el concepto de 5, ¿no? O sea, donde se encuentra. Entonces el impulso solo me está indicando en qué valor de tiempo, o en su caso, en qué valor de frecuencia, como es acá, sí, vamos a tener la señal o la transformada de la señal según el caso correspondiente, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿sí? Y bueno, pues digamos, ¿cómo vamos a representar nosotros? Ya saben, los impulsos pues son flechitas, ¿no? Así, ¿sí? Entonces, en su momento, pues cada flechita tiene su propia expresión. Por ejemplo, aquí, si tenemos un conjunto de flechitas, están en el tiempo, esto se llama delta de t. Eso se llama delta de t menos t. La amplitud aquí en este ejemplito gráfico es la unidad. Entonces, el impulso que está sobre el eje vertical, pues tiene corrimiento cero, ¿no? Entonces su expresión sería delta de t, de amplitud 1. Pero este sería delta de t menos t, de amplitud 1, delta de t más t, y así, delta de t menos 2t, dependiendo. Esta es la ubicación, en este caso es tiempo, podría ser frecuencia, y esta es la amplitud, la longitud relativa de las flechitas. Esa sería básicamente la forma de referirnos a ellos, ¿no? A los impulsos, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí vamos. Entonces, miren, resultó. Nosotros a la primera señal a la que le calculamos su transformada fue a un pulsito rectangular como este, ¿sí? Esto ya lo tenemos. Nos quedó que para este pulso rectangular, f de omega vale a tau sampling de omega tau medios. Insisto, estuvimos haciendo casos numéricos donde A valía algo y su duración también. Y entonces establecimos la transformada directa ya con esta expresión y establecimos también los cortes de la función sampling. Ajá, y la amplitud que tenían. Eso ya lo vimos, ¿no? Pero fíjense, ahora viene una señal singular. Y la primera que vamos a ver es, ¿qué pasa si este pulso, el valor de tau empieza a crecer? Pues empieza el inicio y la terminación del pulso, se empieza a separar. Llega un momento en que en lugar de que tau valga 1, 2, 5 segundos, lo que sea, que tau tiende a infinito. Pues resulta ser, jóvenes, que cuando en este pulso rectangular el valor de tau tiende a infinito, este valor de CD, ¿sí? Se vuelve perpetuo, es decir, existe para todos los reales. Y de esta manera, fíjense ustedes, si yo de origen tenía este pulso y ahora hago que el valor de tau crezca hacia más o menos infinito, en el límite de este pulso, cuando tau tiene infinito, pasamos a un valor de voltaje de corriente directa perpetuo para todos los reales. Y entonces, jóvenes, se vuelve una señal singular. Y la única forma de determinar cuál es la transformada de este pulso de duración perenne
es a través de impulsos, ¿sí? Este es un pulso cuadrado, rectangular, como le quieran llamar, y en el caso de un valor de CD, en el dominio de la frecuencia, nos va a aventar impulsos, ¿sí? Entonces, fíjense, la gráfica del espectro de esta onda ya lo tenemos, fue así. Y cuando veamos ahorita la gráfica del espectro de esta, va a estar dado por una expresión de esta manera. Esto ya lo vamos a dar por definido. La transformada de Fourier de un valor constante para todos los reales es un impulso de amplitud 2A. ¿Quién es A? El valor de CD, 2A pi, ¿sí? Y entonces la transformada de este valor constante va a ser una flechita, y esa flechita tiene esa amplitud de aquí, y la ubicación pues es la que me marca la delta de omega, ¿de acuerdo? Bueno, pues en realidad eso tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vean, esto está en su libro, jóvenes? Sí. Entonces, en condiciones extraordinarias, yo en el pizarrón me doy el tiempo de calcularlo, justificarlo. Ahorita pues, estamos apretados en el tiempo, entonces pues vamos a darlo por definición. Así es que vean ustedes, ¿qué tenemos aquí en esta gráfica? El dominio del tiempo, un valor constante. Y acá que tenemos en la gráfica del lado derecho, el dominio de la frecuencia, que nos da un impulso. Y esto lo vamos a tomar, pues, ¿cómo llamarle? Como definición, ¿no? Que la transformada. En el libro así indican el proceso de transformación con una F de ese tipo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una F mayúscula de molde. Entonces, pero ojo, necesito que entiendan, jóvenes, cuál es la diferencia entre este caso y el anterior. Que aquí se trata, por ejemplo, y ya les había comentado, en el caso de algunas radiodifusoras, se tienen dispositivos que trabajan las 24 horas del día. Si por alguna circunstancia estamos aventando un valor de voltaje de corriente directa permanente, no existe su transformada, se vuelve una señal singular. Y entonces su única manera de expresar un dominio de la frecuencia es a través de impulsos, ¿sí? Repito, estos impulsos no los vamos a ver en el analizador de espectros, pero resulta ser que cuando procesamos un mensaje con ondas de este tipo, Hi, I'm Rocky Heron, lo and I'm here to bring que you an isometric resulta del proceso sí es una señal física y justificada matemáticamente, ¿no? strength Esa program. es In básicamente this la program, idea. we'll be Entonces esto se llama, sí, señales singulares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces un valor constante, jóvenes, ¿sí? Para todos los reales, ¿sí? Tiene una transformada 2pi a delta de omega. ¿Quién es A? Ah, pues ya lo sabemos, ¿no? A es el valor que estamos transformando, precisamente. De eso se trata, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo les dijera, ahora generando así un caso, miren, por ejemplo, supongan que yo les propongo graficar el espectro de frecuencia de esta función en el dominio del tiempo señal, ¿no? 22 volts, un valor constante, pero desde menos infinito hasta infinito. ¿Cómo se expresa? Ah, bueno, ahora sí, ya vamos con la notación formal. La señal se llama 22 volts, ¿sí? Bueno, una notación muy matemática es así para todos los reales. Esta sería la expresión matemática, ¿no? 22 volts para todos los reales. O
22 volts desde menos infinito hasta infinito. Usan ahí un intervalo cerrado, abierto, desde menos infinito hasta infinito. Ya saben, con signos también. O sea, poner, ya ven, los paréntesis rectangulares son los cerrados y los abiertos son los circulares, como quieran. Ok. Y entonces lo que me piden es el espectro de frecuencia de esta señal. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo determino? Ah, pues yo ya sé que para esta señal, la f de omega es igual a 2 a pi delta de omega, ¿sí? Aquí. Ok, pues sustituyo ahí el valor de A y me queda que esto va a ser igual a 2 veces 22 pi delta de omega. ¿Y de qué estamos hablando? Pues de que me quedó 44 pi delta de omega. Y ahora sí, grafico mi espectro de frecuencia, que es un impulso en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Ahora estamos en omega y ese impulso, ¿sí?, vale 44 pi delta de omega, ¿sí? Donde se trata de una flechita de amplitud 44 pi. ¿Así? Repito, aquí ya estamos en el dominio de la frecuencia, ¿eh? Bueno, entonces se trató de esta señal. ¿Lo podría volver a mostrar, maestro, por favor? Sí. El de abajo. Gracias. Entonces esto es tiempo, valor constante para todos los reales y frecuencia, ¿sí? Repito, esta sí existe, pues ustedes la sacan en su fuente, ¿no? Pero esta no existe en la frecuencia. Es una señal singular. Pero, ¿cuál es lo relevante? Ah, bueno, que hay algunas señales singulares como las portadoras, que como sea tienen que estar justificadas matemáticamente. Pero cuando yo les inyecto el mensaje para generar una onda modulada, la onda modulada sí es una señal física y este recurso de los impulsos me permite tener una justificación física y matemática de la onda modulada. Esa es, creo que, la parte más relevante de todo este asunto, ¿no? Así es que esa es la idea. Y bueno, pues aprovechando el viaje, por ejemplo, ¿cómo se llamarán esos impulsos, jóvenes? Vamos a suponer que están en el tiempo. ¿Cuál es la expresión matemática? Jóvenes, ¿qué pasó? O sea, de BDT. Bueno, ¿cómo le llamaríamos a BDT, no? Ok. Sería de menos, bueno, de menos 16 a... No, es que no sería así. Es que le iba a decir que de menos 16 a 5, pues... Vale es menos 5 en menos 16, ¿no? No, a ver. Este 5 es la amplitud de esta flechita, ¿de acuerdo? Y este 16 es la ubicación en el tiempo de la flecha. Entonces se trata de una función
desplazada a la derecha en un valor de 16 y de amplitud 5. Entonces, por separado, esa flecha sería 5 delta de t menos 16, porque estamos en el dominio del tiempo, ¿no? Nada más esta. ¿Y esta otra cómo se llamaría en consecuencia? Jóvenes. Menos 5 delta de t de menos t más 16. Así es, así es. O sea, la flecha del lado izquierdo nos quedaría menos 5 delta de t más 16, ¿sí? Así. Cada flechita tiene su propio nombre. Lo que quiere decir que si yo quiero expresar toda la señal como v de t, por ejemplo, pues me quedaría que v de t va a ser igual a la suma de ambas flechas, ¿no? 16, no, me equivoqué. Sería 5 delta de t menos 16 menos 5 delta de t más 16. Ojo, no se pueden operar porque son términos semejantes, ¿eh? O sea, este primero se llama 5 delta de t menos 16 y este es delta de t más 16. Entonces, no es que esto valga cero, ¿no? Claro, porque son casos diferentes, son ubicaciones diferentes, aunque tengan la misma amplitud o el mismo corrimiento, pero uno es un signo y el otro es otro signo, ¿no? Entonces, pues así operamos nosotros los impulsos. ¿Por qué lo estamos revisando? Porque vamos a tratar muchísimas señales cuya expresión son impulsos. Esa es básicamente la idea, ¿no? No sé hasta aquí, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Profesor, yo me perdí en el ejercicio anterior, en el que la función estaba, bueno, la función f de w era 2a pi por d de w. ¿Cuál fue la diferencia o por qué cambió? ¿Pero qué cambió? A ver, dígame. Antes de dw. Es que lo que habíamos dicho, que si usted va a transformar un valor constante, la transformada de este valor constante ya por definición es una expresión como esta. Es 2a, donde a es el valor constante a transformar. Entonces nos queda 2 veces a pi delta de omega aquí. Y entonces en ese ejemplo propusimos cuando el caso de a valía, no sé, creo que 22 o algo así, yo les había dicho, por ejemplo, Sí. Entonces, lo único que hicimos en la misma expresión, sustituir el valor de 22. La transformada, pero aquí estamos hablando de la transformada, pero estos impulsos pueden estar en la frecuencia o en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí fue una formulita donde sustituí el valor de A, pero los impulsos que yo les propuse ahora estaban en el tiempo, como también puede ocurrir que los impulsos estén en el tiempo. Y entonces ahora, en el caso anterior, teníamos un impulso aquí en el centro, por eso nos quedó delta, pero esa delta está en el dominio de la frecuencia en aquel caso. Pero vamos a hacer, mire, algo parecido para que no haya ningún inconveniente, pero ahora en el dominio de la frecuencia, ¿no? Es decir, Eso que explicó, profe, es lo último que tenía en la presentación, ¿no? Lo último que nos enseñó. así es, así es. Ok. Sí, de hecho es lo que estamos, sí. ¿Puedo volver a poner tantito la hojita, la última que puso, por favor? No sé si se refiere a La de 5, la que tenía esta. de 5, ajá, esa, por favor, gracias. Ok. ¿Sí? Sí, a ver, permítame. Ahora sí, ya, gracias. Ok. Vamos a pensar que por alguna circunstancia en alguna de las transformadas nos queda, no sé, algo así, por ejemplo,
O sea que las funciones pueden estar en el tiempo, en la frecuencia, dependiendo de a quién corresponde, ¿no? Ahorita simplemente estamos revisando cómo expresarlas y con la variable que yo les proponga. Por ejemplo, esto está en el dominio de la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, estoy suponiendo que estas flechitas provienen de la transformada de una función y corresponden a una f de omega. Entonces, otra vez, ¿este impulso cómo se llamaría, jóvenes? No, nada más sería, bueno, el impulso, bueno, 6 por el impulso, ¿No ¿no? sería 6pi? No. Para empezar, estamos en omega, ¿eh? No t. O sea, sería como dice la señorita, sería 6, pero hay que referirlo, pues, el impulso se llama delta, ¿no? Entonces sería Bueno, delta, 6 delta de por omega. delta ¿Por t. qué? Porque, no, de omega, de omega. De omega, Porque perdón, sí. aquí estamos en la frecuencia, ¿eh? Y entonces el primer impulso sería 6 Profe, en esa parte sería 6 pi delta de omega o nada más 6. No, nada No, más 6. acuérdense que ahorita nada más estamos poniéndole nombre a las flechitas. Ah, ok. Si yo estuviera en el tiempo transformando una constante, no sé, que valga algo, entonces ahí sí al transformar de la constante a los impulsos aparece el 2pi por a y multiplicando a los impulsos. Pero aquí simplemente estamos, lo que estamos viendo en la figura, poniéndole nombre, ¿no? Entonces este se llama 6 delta de omega. En consecuencia, este se llamará 6 delta de omega menos 2. Así Ajá. es, de eso estamos hablando. Entonces este sería El otro sería 6 6, no, menos delta de 4, omega menos 2. Y el otro sería, menos 4 delta de omega, ¿no? pero Digo, no menos 4, sino menos 6, ¿no? Menos Menos 6 delta de más 4, de omega más Pero 4. delta de omega, Sí. pero no más 4, menos 4. Menos 4. Porque estamos en la parte derecha, ¿no? Entonces, simplemente lo que estamos haciendo ahorita es poniéndole nombre. Ahora fíjense, aquí viene el detalle, ¿sí? No sé si hasta aquí estamos claros, jóvenes. Esta flecha se llama 6 delta de omega, no tiene corrimiento porque está en el origen, está en 0. Esta sí tiene corrimiento a la derecha en un valor de 2, en un valor de 4, eso se refleja acá. Profe, Acá. Diga. yo... no, ya entendí. Es que tenía duda en el menos 4, pero no, el que es negativo es el menos 6. Sí, ya. Ahora fíjense, ahora sí relacionando esto, si yo les preguntara, vamos a pensar nada más en esta flechita, en la que está en el origen, ¿sí? Que es 6 delta de omega. Si les dijera, si esto fuera dominio de la frecuencia, ¿a quién corresponde en el tiempo esta de aquí? La pura flechita. Sería 6, no, 12 pi. Sí, ¿no? 12 pi por... ¿Se acuerdan que si esta cosa está en la frecuencia, o sea, la expresión es 6 delta de omega? 6 delta de omega, así se llama la primera flecha. Pero esto resultó de transformar un valor de CD, un valor de A. Y ese era en realidad 2pi A delta de omega. Así. Otra vez. Sí, estoy agarrando la primera flecha, 6 delta de omega. Pero eso en realidad era 2pi por A delta de omega. Entonces la pregunta es, ¿quién era A, quién es este fandango? Era 3 sobre pi. 3 sobre pi. A Sí. ver si lo ponemos y entonces nos quedaría 2pi por 3 sobre pi delta de omega. ¿Y qué nos queda? Pi con pi se cancelan, 3 por 2, 6. Nos queda el 6 delta de omega. Muy bien. Sí, no sé si entendimos, jóvenes. Ya. Sí. Y entonces, en el ejercicio anterior, donde la amplitud era 5, bueno, la amplitud original era un número sobre pi, ¿no? Para que se eliminara el pi nada más. No. Es que ahí, ojo,
Sí, a lo mejor este tipo de ejercicio lo único que está provocando es una especie de confusión, ¿no? Es que si yo a usted le digo que el valor de voltaje de CD a transformar es 5, usted va a usar la fórmula 2pi por 5 delta de omega. Entonces, ahí no hay cambio, ¿no? Ahí nos va a quedar en términos de pi. Lo que pasa es que aquí primero definimos un posible vector, un posible impulso, y luego ya nos fuimos a quién lo generó, y ahí ya apareció la necesidad de dividir por pi. Pero lo cierto pues es que se trata de algo mucho más simple. Si ustedes quieren transformar un valor constante como este, su transformada vale 2 a pi delta de omega, a secas, ¿no? Ahora, si yo le pongo una flechita con otro nombre, pues usted tendrá que ajustarlo para que se cumpla esta condición. Pero es otro asunto, ¿no? Por lo pronto, estamos en señales singulares. Señales singulares, aquellas cuya transformada está dada en términos de impulsos. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. ¿Qué es un impulso? Ah, un impulso, ¿sí? Lo vamos a representar por delta de t o delta de omega, y en el caso nuestro los impulsos de muestreo se definen por el límite de esa expresión k sobre pi, sampling de kt cuando k tiende a infinito o en el dominio de la frecuencia, con esas propiedades que ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ya integrando, caso particular, queremos transformar este valor constante. No cumple con las condiciones de existencia. Si yo lo meto en la definición de integral, en la definición de la transformada, donde está una integral, pues se me indetermina. Y entonces la única manera de encontrarle soluciones a través de este impulso. Sí, 2a pi delta de omega. Hasta ahí vamos. Ahora, jóvenes, lo contrario. Si es el impulso el que está en el dominio del tiempo y lo queremos transformar, pues nos da un caso como este. Vean, ahora qué pasó. Sí. Y vean cómo todo esto tiene pues una explicación lógica, pero bueno, pues a veces no nos da tiempo de verlo tan a detalle, ¿no? O sea, simplemente lo estamos definiendo. Por ejemplo, ahí está la expresión del impulso. El impulso se llama delta de t, ¿de acuerdo? Vean la figurita. Ojo, no se vayan a confundir. Hace rato, el valor de CDA, el valor constante, estaba en el tiempo y en la frecuencia nos dio un impulso. Ahora es lo contrario. Estamos suponiendo que el impulso está en el tiempo y la transformada nos avienta un valor constante. O sea, vean cómo tiene que ver con la propiedad de simetría de la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, vean, ahorita que pueda quitar la figura, ¿qué fue lo que hicimos? Vean, esta es la definición de transformada, f de omega. Aquí está la integral de la señal por el exponencial negativo. Ahora, en lugar de mi mensaje, estoy poniendo un caso particular, que es un impulso. Y se acuerdan que me acaba de decir su compañera que aplicando las propiedades, esta integral del producto de este exponencial e a la menos j omega t por este impulso era la unidad, ¿sí? O sea, eso ya lo acabamos de resolver. Y entonces, la transformada de un impulso es la unidad. ¿Por qué? Porque estoy usando el recurso de esas propiedades, ¿sí? Y, ¿sí? Vean ustedes, si yo les pongo, ¿cuánto vale la transformada de menos 10 delta de t, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? Menos 10. Eso, esa es la respuesta. Menos 10. ¿De dónde? Que la transformada de un impulso vale 1, pero si el impulso ahora se llama menos 10 delta de t, pues va a ser menos 10, o sea,
la amplitud del impulso, ¿de acuerdo? De tal forma que esa grafiquita no corresponde al 10, sino sería la transformada, pues, un valor constante, ¿sí? Ah, no, me equivoqué. Esto es f de omega y este es el dominio del tiempo, ¿sí? La gráfica ahora es un valor constante que sería menos 10. ¿Sí? ¿Así? No sé si hasta ahí vamos, jóvenes. ¿Sí? Estamos en el caso en que ahora lo que estamos transformando es un impulso. Y ese impulso, en este caso, tiene una amplitud unitaria, por lo que la gráfica de su espectro, pues es un valor constante. Entonces, ojo, esa es la propiedad de la simetría, ¿no? La transformada de un valor constante es un impulso. La transformada de un impulso es un valor constante. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente sería, esa es una de las partes realmente relevantes del asunto. Cuando queremos ver cómo se comporta el dominio de la frecuencia de una señal senoidal como estas, jóvenes, en el curso de pizarrón a mí me da tiempo perfectamente de obtener la expresión de la transformada de estas ondas, ¿sí? Yo hago una y les dejo la otra de tarea. Pero bueno, pues aquí resulta un poquito más, digamos, consume más tiempo este asunto, ¿no? Entonces lo vamos a dar por definición. La transformada de un coseno de omega 0t se encuentra que es un par de impulsos. Ahorita lo vamos a presentar. Un par de impulsos. Luego después también se transforma ahí mismo, esto ustedes resuelto en su libro, lo del coseno. Un seno, ¿se acuerdan que un seno y un coseno están relacionados porque tienen un corrimiento uno con respecto al otro de 90 grados de pi medios? Ah, pues la transformada de un coseno es un par de impulsos positivos y la transformada de un seno es un par de impulsos, uno positivo y el otro negativo. ¿De acuerdo? Noten que aquí no nos dan la expresión, nada más estamos hablando de la figurita, pero justo es lo que yo voy a hacer con ustedes, a definir la expresión de la transformada, ¿sí? Ojo, estamos en señales singulares. ¿Cuáles son? Aquellas cuya transformada de Fourier queda dada en términos de impulsos. Y le acabamos de aplicar esa condición a la transformada de un valor constante, nos dio un impulso. A la transformada de un impulso nos dio un valor constante y ahora estamos con la transformada de un coseno que nos da dos impulsos, ¿sí? Que en realidad es esto que tenemos aquí. Es lo que nos da un impulso. Aquí está, 2 a pi delta de omega. Un impulso de amplitud 2 a pi, que fue donde pusimos el valorcito de A para obtener la amplitud del impulso. Luego, ahora nos fuimos al caso en que tenemos un impulso y lo queremos transformar. Si el impulso tiene una amplitud unitaria, su transformada es ese coeficiente, el 1. ¿De acuerdo? Ok. Y estamos con el caso más importante. Yo quiero transformar un coseno de una cierta frecuencia, omega 0, y me quedan dos impulsos, jóvenes. Normalmente la equivalencia se expresa a través de una flechita de doble sentido. Es una equivalencia, una relación biunívoca. Si existe la transformada de algo, por ejemplo, de este coseno, yo a partir de su transformada puedo remitirme al dominio del tiempo
acordándonos que no todas las señales tienen transformada de Fourier. Así es que, jóvenes, si mi coseno tiene una amplitud unitaria y una frecuencia omega 0, la amplitud de los impulsos es la amplitud del coseno por pi, ¿sí? Y me queda que la transformada es este par de impulsos. Pi, ahora sí ya sabemos, ¿no? ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, ¿cuál sería la expresión de este impulso, jóvenes? De este. Estamos en la frecuencia. Pi delta de W menos W. Sí, pero nada más que un pequeño detalle. No se llama W, omega. Omega, sí, perdón. Entonces, efectivamente, como dijo, no, bueno, ahorita me dice su compañera, es pi delta de omega menos omega 0. Y este sería pi delta de omega más omega 0, que es lo que estuvimos viendo hasta ahorita. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces... ¿No sería menos pi, profe? No, No, porque los dos estaría bajo impulsos, la flechita, ¿no? los dos impulsos están arriba. Ok, profe. Si fuera la similitud de los impulsos es positiva. La que está diferente es la ubicación, la frecuencia. Esta es menos y esta es más, ¿de acuerdo? Esa es la condición. Es decir... Profesor, ¿y ese W0 y menos W0 es no me haga eso. Omega. Omega 0, perdón. Omega. Sí. Sí, dígame. Omega 0 y menos omega 0 es un corrimiento, ¿verdad? En Exactamente. ambos. Un corrimiento en cualquier parte positiva, ¿no? Bueno, del lado Señal. derecho, pues es una frecuencia positiva y del lado izquierdo es una frecuencia negativa. Así, mire, vamos a suponer otra vez. Creo que esta es la parte ya con la que vamos a afianzar el concepto. Si yo pongo un operador transformada, puedo poner el igual. Entonces aquí lo que estoy poniendo es la transformada del coseno de omega 0t. Y esto es igual a pi, como dijimos, la amplitud del coseno, que en este caso vale 1, se multiplica por pi. Y entonces me queda 2 impulsos en más menos omega 0, la frecuencia del coseno de amplitud pi. ¿De acuerdo? Y a la hora de graficar, pues ponemos 2 flechitas como las que les mostré hace rato con la amplitud pi y la ubicación en más menos omega 0. Pero fíjense ustedes, si yo quiero establecer no la igualdad, sino la equivalencia, se pone una flechita de doble sentido. Y entonces ya se quita esto. Y lo que sí, relacionamos directamente el tiempo con la frecuencia, pero no con una igualdad, sino con una equivalencia. Entonces, cualquiera de las dos notaciones es válida. Nada más lo que sí es tener cuidado que si queremos usar el signo igual, tenemos que indicar que se operó la transformada, ¿sí? Esa es la idea. Ahora fíjense, aquí tengo una serie de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, quiero establecer la equivalencia entre 50 coseno de 600 pi t y su dominio de la frecuencia. ¿Cuál es su dominio de la frecuencia? La amplitud 50 se multiplica por pi, ¿sí? Los impulsos están en la frecuencia 600 pi. Vean ustedes, 50 pi, delta de omega menos 600 pi más del, o sea, cada coseno avienta 2 impulsos, en más menos la frecuencia del coseno, con una amplitud que resulta de multiplicar la amplitud del coseno en el tiempo por el factor pi. Ajá. Así. Vean otro caso. Si ahora mi señal es menos 10 coseno de 300t, ¿qué hago? Multiplico el menos 10 por pi, menos 10 pi. Y los dos impulsos están en más o menos la frecuencia. Aquí la frecuencia vale 300 a secas, ¿eh? No es necesario que multipliquemos por pi porque ya el valor de pi ya está involucrado en el 300. Entonces, dos impulsos negativos en más o menos 300. ¿De acuerdo? Vean un tercer caso.
ahora tenemos una amplitud pi, coseno de 50 pi t. Pues este pi se va a multiplicar por el pi de la transformada y nos queda pi cuadrada. 2 impulsos en más o menos 50 pi. Aquí está. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el caso de el primer caso, ¿qué tenemos? 2 impulsos positivos, 50 pi. Esto es f de omega. Y así nos quedarían las flechitas. A ver, jóvenes, échenle ojo cómo lo ven. Sí, profe. ¿Sí? Ahorita que acabe de enseñar esta hoja, ¿podría volver a la anterior? Es que no alcancé a copiar bien las equivalencias. Ok, ahorita lo vemos, ¿no? Ujú. Entonces se trata de graficar, claro, la gráfica en el tiempo pues es un coseno. En el primer ejercicio, un coseno de amplitud 50, ¿sí? De frecuencia 600 pi. Si yo les preguntara, ¿cuántos hertz están contenidos en 600 pi, jóvenes? ¿Cuántos hertz hay en 600 pi? ¿Se acuerdan? Omega es 2 pi por f. F es omega sobre 2 pi. Entonces, omega equivale a 600 pi. Para Sería encontrar 95.49. ¿Cómo le hizo? Dividí 600 entre 2 pi. No, pero hay que dividir 600 pi, ¿no? 600 pi entre 2 pi. Cierto, son 300. Eso. Perdón porque me reí. 300. Usted es muy espontáneo. Entonces hay que dividir la frecuencia entre 2 pi, ¿no? 600 pi entre 2 pi me da 300 hertz. Acá sí, si le preguntara lo mismo, 300, hay que dividirlo entre 2 pi y ya nos da algo no entero, ¿no? Nos va a dar, ¿cuánto nos da? 300 entre 2 pi. 47.74. Ok, esa sería la frecuencia en hertz. Y aquí sí no hay problema porque dividimos entre 2 pi y nos da 25 hertz, ¿no? Aquí, 25 hertz. Acá 300 hertz y aquí lo que me dijo su compañera. ¿Sí? Ok, bueno, ¿alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? Entonces, primer caso, la gráfica es en la frecuencia 2 impulsos de amplitud 50 pi en más o menos 600 pi, ¿sí? Si queremos la segunda, pues nos da ahora 2 impulsos negativos en más o menos 300 radianes sobre segundo de amplitud menos 10 pi, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, creo que por el momento no, profe. ¿No? Bueno, y la grafiquita a la que se refería el compañero, creo que es esta, ¿no? La de Sí, espere. 6. Un momentito. ¿Cuál? Ok. Bueno, sí, también. Y también puede poner la de 6 delta de t, por favor. Sí, ahorita lo vemos. Ahorita después de esa breve. Sí, Todavía tengo entendido. Ok. pues recuerden, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Transformada de un valor constante, un impulso de amplitud 2 a pi. Transformada de un impulso, un valor constante de valor amplitud del impulso. Transformada de un coseno, amplitud por pi, ¿sí? Ubicados en más o menos la frecuencia del coseno. ¿De acuerdo? Bueno, y el caso ese me imagino que se refería a este. Ajá. Ok. Es que quería poner también bueno, la expresión de, ¿cómo se llama? Ok. De abajo. Ajá. Ok. Que esto se dio así como rebote, que aquí nada más estábamos poniendo el nombre de las flechitas, pero que si queríamos considerar, relacionar esta expresión de las flechitas con un valor de CD, pues entonces ya nos íbamos a esa condición, ¿no? Que al transformar un valor de CD hay que multiplicar 2pi por el valor de CD. Era todo. Y como Amplitud, ¿no? ya Ajá. teníamos un valor, nos quedó así, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues hasta ahí. Entonces,
Les paso lista, jóvenes. Diana. Presente, profe. Ok. Eric, Daniel. Presente, profe. Ok. Elizabeth. Presente, profe. Ok. Adaluz. Mauricio. Presente, profe. Sí. Mauricio. Presente, profe. Muy bien. Ismael. Ismael me dijo que tenía un problema y pues no se pudo conectar hoy, pero que iba a hablar con usted sobre Ok, sí, no importa. Ya le puse la asistencia. Ángel, Gabriel. Presente, profesor. Buenos días. Ok, buenos días. Efraín, nada. David. Presente, profe. Ok. Dylan, Daniel. Presente, profe. Muy bien. Karen, Sinaí. Presente, profe. Participé. Ok. Gracias. Jacqueline. Presente. Ok. Jesús, Manuel. Presente, profe. Muy bien. Héctor, Uriel. Héctor. Karen, Lisette. Presente, profe. Muy bien. Alexander, nada. Francisco Jesús. Presente, profe. Ok. Eduardo Javier. Presente, profe. Ok. Jonathan. ¿No? Jocelyn. Presente, profe. Participé. Muy bien. Si ustedes me dicen, ¿eh? Luis Federico. Presente, profe. Muy bien. Emiliano. Presente, profe. Sí participé. Ok. Carlos Emanuel. Muy bien. Urim, Rafael. Presente, profe. Muy bien. Irán. Presente, profe. Gracias. Jonathan Santiago. Presente, profe. Gracias. Eduardo. Presente, profe. Enrique Adrián. Presente, profe. Presente. Sí. Alan Romero. Presente. Aquí estoy. Ok. Gustavo. Presente, profe. Participé. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Nos vemos el lunes. No se les olvide, hay que empezarle a chambear, a darle una pulidita a las notas, pues para que el miércoles a más tardar me las manden. Muy bien. Gracias. Que estén bien. Buen fin. Hasta Que luego. esté bien, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga buen fin de Buen fin. semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.